Buenos días, hermanos. Nuevamente les saludamos, pero ahora de un lugar diferente, de Puerto Peñasco, con un ministerio que nos ha prestado este lugar para honra y gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama Frases bonitas pero falsas. Y vamos a ver que Dios nos habla en esta palabra, donde yo te pido que de verdad te acomodes y pongas en orden tus pensamientos y que agarres las escrituras, porque mucha escritura vamos a ver, mucho sustento bíblico donde vamos a hablar a través de la traducción lenguaje actual. En el nombre de Jesucristo, permítame hacer una oración para que el Espíritu Santo que está en este lugar se manifieste también en ese lugar donde tú te encuentras. Porque la palabra dice que donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él está en medio. El mismo Dios que está en medio de aquí nosotros se encuentra también en medio de con ustedes. Padre, gracias. Muchas gracias por este lugar que tú nos has prestado para grabar esta predicación. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo pongo mi vida y este tiempo en tus manos y que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se mueva con gran poder. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, repito. El título de esta predicación se llama Frases bonitas pero falsas. Tengamos cuidado para que nadie nos atrape, porque hay muchos enemigos del Evangelio que tratan de atraparnos de un modo, de una manera u otra. Quiero llevarlos a las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8. Yo voy a estar leyendo traducción del lenguaje actual, pero ustedes lo pueden constatar en la versión que ustedes tienen. Dice la palabra de Dios así: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no de Cristo. Es de mucha importancia cuando nuestro Padre Celestial, a través del apóstol Pablo, nos está dando esa advertencia donde dice el primer versículo 8, dice, tengan cuidado. Y si nuestro Padre Celestial inspiró al apóstol Pablo para darnos esa advertencia de tengan cuidado, ¿para cuándo va a ser la palabra? De acuerdo a Romanos y Primera de Corintios, dice la palabra de Dios que toda la Escritura fue para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo. Y si esta palabra nos está diciendo tengan cuidado, entonces enseguida dice, y presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. De eso tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar y dejarnos conducir por personas que hablan muy bonito y parece ser de que son de Dios, pero no son de Dios. Y eso es la advertencia. Dice, en el mismo capítulo, en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 4, dice la palabra de Dios así: y les dijo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. De ahí yo saqué el título de este versículo 4, porque Dios quiere que nosotros no nos dejemos engañar por esas frases bonitas, pero que son falsas. ¿Cómo vamos a saber de que son falsas? Vamos a darnos cuenta que son falsas porque la Escritura, de todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, todo lo que vas a caminar en las cosas de Dios, debes de asegurarte de que se encuentren en las Sagradas Escrituras. No te dejes llevar por las cosas bonitas, solamente tienes que aceptarle lo que está escrito. El enemigo de nuestras almas quiere que demos la espalda a nuestro Padre Celestial. Ese es su propósito. Él quiere, si te atrapa con las frases bonitas y palabras bonitas, desde ya lo que Él quiere, atraparte para que tú le des la espalda a tu Padre Celestial, a mi Padre Celestial.
¿Será acaso fácil darle la espalda a Dios? Aunque tú no lo creas, a través de la historia y todas las personas que del Evangelio hemos conocido, todos los ejemplos que Dios nos ha puesto, hemos visto que el enemigo de nuestras almas es un experto para que demos la espalda a nuestro Dios. Sin darnos cuenta, cuando menos pensamos, ya le hemos dado la espalda a Jehová, Dios de los ejércitos. El enemigo de nuestras almas, que es el diablo, Satanás el diablo, es muy astuto. No lo tenemos que menospreciar porque él es un demonio con mucha astucia y nos tiene la ventaja de que nos conoce a nosotros los seres humanos que somos carne y nos va a dar en la área que somos débiles. ¿Saben cuál es esa área? Nuestra alma, somos tan almáticos, tan emocionalistas y con muchos sentimientos que es por ahí donde el diablo siempre nos va a atacar. Es una realidad y un eminente peligro que el diablo nos engañe. Por esta razón, nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos ha hecho esta advertencia en Colosenses 2:8. Quiero llevarlos a otro libro. El mismo libro, pero en un capítulo anterior, en el capítulo 1. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y luego nos pasamos al versículo 5. Dice la palabra de Dios. Les recuerdo, la palabra que yo estoy leyendo es traducción del lenguaje actual. En el versículo 1 y 2, y luego nos pasamos al 5, dice: queridos hermanos de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios, nuestro Padre, así lo quiso. Deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Ahora veamos el versículo 5. Ustedes se comportan así porque de que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Cuando Dios, nuestro Padre Celestial, a través del apóstol Pablo nos está diciendo: si yo, apóstol de Jesucristo, porque Dios Padre así lo quiso, deseo, dice él, Dios a través de Pablo, deseo de todo corazón que Dios, el Señor Jesucristo, le den mucho amor. Y el versículo 5 nos dice: y ustedes que se comportan así porque oyeron el mensaje de la verdad. Pero cuando nosotros oímos el mensaje de la verdad, el enemigo siempre va a venir con un mensaje muy parecido. ¿Y dónde creen que lo van a oír? Muchas veces lo ven de personas evangélicas o quizás hasta de pastores. Es por esa razón que nosotros tenemos que tener extremo cuidado. ¿Qué es lo que vas a bajar a tu corazón? Es solo eso. Yo no estoy satanizando a nada, ni a nadie, ni nada. Solamente Dios nos dice en el versículo 8 de Colosenses, que acabamos de leer, en el capítulo 2 de Colosenses, dice la palabra: tengan mucho cuidado. No lo digo yo, lo dice Dios a través del apóstol Pablo. También dice en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, en el lenguaje actual, dice la palabra: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Cuando uno dice: no, pues yo ya tengo muchos años en el evangelio, a mí no me va a pasar eso. Dice la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios, dice que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Eso lo dice Dios. ¿Y por qué lo dice Dios? Porque nosotros solamente decimos que conocemos nuestro corazón, pero nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Y quién lo conoce? Nuestro Creador, nuestro Hacedor. Y Él es el único que puede conocer nuestro corazón. Por esa razón nos dice: tengan cuidado.
Tengan cuidado, porque cuando el diablo fue arrojado a la tierra, su objetivo principal es extraviar a los siervos y siervas de Dios. Esa es su dirección. Eso es lo que él está apuntando para extraviar a todo aquel que se cree firme en la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, y luego nos pasamos al 12 y luego al 17. Dice en Apocalipsis 12, 9. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 12 y luego el 17. Dice el 12, que se alegren los cielos y todos los que ahí viven, pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado, ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Como él sabe que le queda poco tiempo, él bajó aquí a la tierra. Muchos piensan de que un diablo tal está en el infierno. No. La palabra dice que él bajó aquí a la tierra y con un objetivo. ¿Cuál? De combatir todo creyente. Él viene a hacer eso, es su principal tarea, a combatir a todo creyente. Dice el versículo 17, entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. ¿Se dan cuenta? Esto no es palabra del pastor Víctor, esto es palabra de Dios. Él dice que viene a combatir a todos aquellos creyentes y aún a todos aquellos que creen en Jesús. Todos aquellos son enemigos de este enemigo común que tenemos. Además, vivimos en un tiempo en que los seres humanos malvados e impostores van de mal en peor. Las personas vemos alrededor del mundo entero de que la maldad se ha multiplicado de una manera sobrenatural. ¿Y qué creen? La maldad no se está enderezando ni corrigiendo, sino va de mal en peor. Entonces, ¿qué creen ustedes que está haciendo eso? El enemigo, el diablo, está cumpliendo lo que él vino a hacer aquí en la tierra. Y Dios, cuando nos dice en el versículo 9, dice, cuando fue arrojado del cielo el dragón, él fue arrojado aquí en la tierra. Y en el versículo 12 dice, pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra. ¿A poco crees, hermano y hermana, que tú vives en Marte? Tú vives aquí en la tierra. Y la palabra de Dios dice que qué mal te va a ir. Te va a ir mal si tú no estás apercibido. Esta predicación, enseñanza, es solamente para que tú te encuentres apercibido que el enemigo es un enemigo que viene con ese propósito de engañarte y va a usar palabras que crees, frases bonitas, pero que son falsas. Y eso es muy importante, que tú te prevengas, porque el enemigo siempre va a usar. La gente cree que el diablo viene con todas sus características demoníacas. No, él no viene así. Él viene a usar frases bonitas, hermosas, de una manera que te hacen llorar, estremecer, que te engañan, porque tienen algo oculto. Y ese oculto es un espíritu de engaño. ¿Quién es el espíritu de engaño? El diablo. Se llama Satanás. Quiero llevarlos a 2 de Timoteo. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, y luego nos pasamos al versículo 13, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿No te suena algo familiar? ¿No te suena algo común en todas las noticias de radio, en internet, donde quiera? ¿No te parece algo común la palabra que está diciendo aquí? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y dice el versículo 13, pero los malvados, los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros.
esas personas que engañan a unos, ellos mismos serán engañados por otros. Y es por eso que la maldad está cada vez de mal en peor. Nosotros debemos de saber una cosa. Debemos de saber que el enemigo está haciendo de las suyas, porque el enemigo sabe muy bien que nosotros somos gente que estamos al servicio de él. Y es por eso que nosotros tenemos que tener ese cuidado. Por esa razón que nosotros más que nunca debemos extremar el cuidado. En esta predicación enseñanza veremos cómo intenta el enemigo de nuestras almas a influir nuestro modo de pensar utilizando un vano engaño. Esto es razonamientos falsos y vacíos. Identificamos 3 maquinaciones y artimañas. Pongan mucha atención, porque cuando nosotros tenemos un ministerio como el que yo dirijo, porque hay 5 ministerios, ¿no? El ministerio de pastor es muy diferente al ministerio que Dios me ha dado a mí, un ministerio de enseñanza. Yo siempre les he dicho, amados hermanos, que cuando un ministerio de enseñanza esté enfrente de ustedes, deberían tener una pluma y un lápiz, porque está arrojando mucha palabra de Dios, está arrojando mucha enseñanza directa de Dios. Y es por eso que nosotros debemos estar apervenidos, debemos estar bien dispuestos a aprender, porque Dios se manifiesta en ese ministerio. Dice en Efesios 6:11, protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, así podrán resistir los ataques del diablo. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo nos vamos nosotros a defender de ese enemigo invisible pero poderoso que viene disfrazado de bonitas frases? ¿Cómo nos vamos? Con la armadura de Dios. Si Dios está dando esa armadura, eso es suficiente para que nosotros nos sintamos protegidos. Y es por eso que nosotros debemos poner mucha atención cuando estamos siendo enseñados a través de una predicación. Bueno, el apóstol Pablo nos hablaba de que por la locura de la predicación es como nosotros somos instruidos. Locura para el mundo, pero para nosotros es algo glorioso, glorioso. Quiero llevarlos a la escritura nuevamente, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, en el versículo 8 hasta el versículo 15. Les repito, la versión que yo estoy leyendo es traducción del lenguaje actual. Dice el versículo 8 en adelante: obedezcan todos los mandamientos que hoy les he dado. Así tendrán poder para conquistar el territorio al que van a entrar. Si lo hacen, vivirán largos años en ese territorio que Dios les ha prometido. Es tan fácil que siempre hay abundancia de alimento. En Egipto, ustedes tenían que trabajar mucho para sembrar la semilla y regar la tierra. Pero el territorio que van a ocupar, la lluvia riega los campos, los montes y los valles. Dios mismo se encarga de cuidarlos todos los días del año. Pero, por lo tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera. Así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos y su ganado no le faltará pastos. ¿Qué estará hablando el pastor Víctor con todo esto? Está hablando de que el pueblo de Egipto, todo ese pueblo de Egipto, aprendió a regar sus tierras por medio de un río caudaloso. Pero donde los llevaba Dios no había río, no había río. Por lo tanto, él tenían que aprender a depender de Dios, que era el que les iba a enviar esa lluvia temprana y tardía. Entonces, tenían que aprender un nuevo modo de sembrar y de cosechar. Pero había un problema. El enemigo de nuestras almas, que es el diablo, él sabía de esta situación.
Y él sabía muy bien de que en esos 40 años, las personas que tenían la experiencia de sembrar y cosechar, todas, absolutamente todas, murieron en el desierto. Ahora la gente joven que llegó a esas tierras tenían que aprender esta nueva manera de sembrar y cosechar. Pero una nueva manera donde ellos solamente tenían que sembrar la tierra y esperar en Dios para que Él produjera esa lluvia temprana y tardía para que tuvieran abundante cosecha. Entonces ellos tenían un enemigo, el diablo, que usó a personas, a sus vecinos cananeos, para poder llevarlos a ellos, porque ellos practicaban paganamente la sexualidad en sus ritos, y porque ellos creían que si ellos practicaban sexo homosexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ese tipo de ritos, creían que sus dioses, el dios Mamón y el dios Baal, y todos esos dioses que ellos tenían, ellos creían y tenían la confianza de que así venían las lluvias para sus tierras. ¿Y qué creen? Oyeron frases bonitas, pero falsas. El pueblo de Dios se dejó atrapar, porque estaban viendo cosas nuevas ellos. Cosas nuevas porque les recuerdo que en esa época las mujeres eran muy bellas, porque estaban muy cerca de la creación, muy bellas. Y entonces el pueblo de Dios pues fue atraído por esas costumbres. Y los métodos fueron atraídos. Entonces Dios se enojó muchísimo con su pueblo. Se enojó, pero grandemente, que hicieran eso. Dios estaba muy molesto, pero muy molesto. Entonces, Dios de verdad no puede tolerar el pecado. Es por eso que hasta Sodoma y Gomorra la había destruido con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque ahí había mucho homosexualismo, había hombres con hombres, mujeres con mujeres, y era grande la ofensa del Creador, para el Creador. Y es por esa razón que los destruyó. Pero nuevamente aquí recién estaban en la tierra prometida cuando este pueblo fue atraído por esas costumbres. Y no nomás atraído, sino se involucraron en esas cosas. Bueno, lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. Quiero llevarte, por favor, me acompañas a Isaías 18, versículo 4 al 6. Y nuevamente tú lo puedes buscar en la versión 60 o en la que tú prefieras, pero yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: Dios me dijo, Isaías, yo estoy en el cielo y desde aquí observo tranquilo a todo el mundo. Estoy tranquilo, como la luz del sol en el día verano, como la nube de rocío en el día caluroso de la cosecha. La gente de Egipto quedará abandonada en las montañas, será abandonada como los viñedos después de la cosecha. Será comida de buitres en el verano y alimento de las fieras en el invierno. Cuando comenzaron a practicar lo pagano de los cananeos, esto les sucedió, porque profecía de Isaías los alcanzó. La profecía que nosotros estamos viviendo hoy, si nosotros metemos lo pagano del mundo a nuestras costumbres que Dios quiere, todo aquel, fíjense muy bien lo que dice, es todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se estaba haciendo amigo del mundo, pero constituyéndose enemigo de Dios. Isaías, esta palabra es profética para este tiempo, para el tiempo 2022 en adelante. Nosotros estamos viviendo tiempos paganos donde el pueblo se está involucrando en cosas paganas.
Y se los he dicho muchas veces, hermano, a través de muchísimas predicaciones, enseñanzas que Dios a través de mi vida les ha hablado a cada uno de ustedes. Les ha dicho, les ha hablado, los ha edificado, los ha exhortado, pero también los ha consolado. Y se ha cumplido la palabra, y se ha cumplido porque Dios es el que edifica, Dios es el que te consuela, pero también es el mismo Dios que te exhorta a través de su palabra. Y en este tiempo Dios está queriendo y te está diciendo que no te hagas amigo del mundo. Quiero decirte lo más fácil. Porque muchas veces se malinterpreta el hacerte amigo del mundo. Es, de modo que ya no voy a tener amigos hombres y mujeres. No, no se está hablando. Se está hablando de las tradiciones del mundo. Porque la palabra, ¿por qué lo sé? Porque escrito está, dice que nos alejemos de las tradiciones del mundo. Eso es lo que te constituye enemigo de Dios. Las tradiciones del mundo son las que nos... Hoy, precisamente, estando aquí en este puerto tan bello, de verdad coincidí en estar en el Día del Niño. Dime, ¿en qué parte de la Escritura nos dice Dios que nosotros debemos celebrar el Día del Niño? ¿Que no está en nuestra guía? ¿Que no es esto lo que Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Él, provechosa para nosotros? Este es el manual que Dios le dio a la humanidad, al menos a aquellos que queremos obedecer su palabra. Y eso es lo que nos... Pero entonces, si este es nuestro manual, ¿dónde dice que Él autoriza que nosotros debemos observar las tradiciones del mundo? ¿Qué no es eso lo que se refiere Dios cuando dice, no se hagan amigos del mundo, porque nos vamos a constituir enemigos de Dios? Pero es decisión de cada quien, ¿no? Es decisión. A mí me mandó Dios hablarte y decirte cómo el diablo trabaja para que tú estés apercibido y apercibida. Hombre de Dios, mujer de Dios. Yo no le predico al mundo, yo le predico a los hijos de Dios. Baal, que era el demonio en ese entonces muy conocido por los cananeos, que los inducía a prácticas sexuales que a Dios ofendían. Pues el pueblo de Dios se vio envuelto en esas prácticas porque les pareció muy interesante. Oye, qué interesante tener relaciones sexuales en nuestros ritos para que llueva. Porque ellos sí creían de que con esos rituales hacían llover. Ellos creían. ¿Y qué creen? El pueblo de Dios comenzó a creer eso mismo. Y por eso se comenzó a envolver, ¿no? Sí, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Sí, pero esto también no está tan mal, ¿no? Entonces dice en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17, dice, pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses, dioses con D minúscula, ¿ok? Si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios con una D mayúscula, Él se enojará y no les enviará lluvia. Entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. ¡Qué advertencia! ¡Qué advertencia para el pueblo de Dios! Ellos pensaban de que pues va a llover, pero Dios le está diciendo, ustedes se morirán de hambre en esa tierra que iba a manar leche y miel, porque era la promesa de Dios. Pero si ellos hacían adorando a otros dioses, Dios mismo en el versículo 17 dice, Él se enojará y no les enviará lluvia, entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. Sobre advertencias, Dios siempre es un Dios justo, es un Dios bueno. Y yo creo que a través de mi vida, a través del ministerio, yo de verdad no represento una iglesia, yo represento al cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo le predico al pueblo de Dios, porque hay mucha gente detrás de muchas fronteras que ni siquiera conozco, pero yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios ahí en ese lugar donde tú te congregas, yo no puedo saber qué prácticas tienen, pero Dios en esta hora te dice, no te
pongas a practicar cosas del mundo, porque entonces Dios te está viendo mal. Él se molesta y se molesta contigo. Cada vez que tú te haces amigo de las costumbres del mundo, haces que Dios, tu Padre Celestial, se moleste contigo. ¿A quién me refiero? Me estoy refiriendo a Jehová Dios de los ejércitos. Quiero llevarte otra palabra en el libro de Números. Números 25, versículo 1 al 5. Cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con mujeres moabitas. Versículo 2. Ella los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses moabitas. Versículo 3. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y les dijo a Moisés: toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en los postes como ofrenda en mi honor. Hazlo en plena luz del día. Solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida Moisés fue a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden: cada uno de ustedes debe de matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal Peor. Y así lo hicieron. Dicen Jueces, en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 11 al 13, los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados. ¿A quién dejaron de adorar? A Jehová Dios, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor, y adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18 dice: Elías le contestó: no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del dios Baal. Muchas veces es muy fácil echarle la culpa a un ministro de la palabra. Muchas veces los problemas comienzan a llegar cuando nosotros oramos por una familia que está en pecado, y comienzan los problemas porque el enemigo comienza a querer luchar por su territorio también. Y es una lucha. Por eso que yo invito a todo ministro, porque sé de que hay ministros detrás de esas pantallas. Sé que ministros deben aprender de que si tú traes a una persona, dale seguimiento. No le dejes esa carne fresca al enemigo, porque el enemigo lo va a destruir. El enemigo lo va a devorar. Es nuestro deber, nuestra obligación delante de Dios de defender a esas criaturas que recién han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos no saben, no se imaginan siquiera la batalla campal en la cual acaban de iniciar. Pero tú que conoces, varón o sierva de Dios, yo te digo, te exhorto con lazos de amor y misericordia: no los dejes solos, no los desampares. Ve con ellos, hombro con hombro, hasta que ellos puedan, como dice en el libro de Mateo, y es una invitación de nuestro Señor Jesús cuando anduvo en la tierra: vayan y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Así, de esa manera, con lazos de amor y misericordia, nosotros no podemos soltar a las personas que recién comienzan a conocer de la palabra de Dios, porque recién inicia una campaña de muerte. Y si ellos están solos, los va a destruir el enemigo, que ha venido a robar, a matar, a destruir. Viene con todo, y no viene jugando, viene con todo a destruir. El diablo usó 3 áreas en las vidas de los israelitas, y yo quiero que prestes mucha atención, porque si esto es un ejemplo para nuestras vidas, yo quiero que abras tu entendimiento. Y voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo abra tus ojos del entendimiento y puedas ver las cosas que Dios te quiere mostrar en estos 3 ejemplos, porque Dios nos está hablando a través de mi vida.
pero te está hablando a ti. Y Él quiere que tú tomes esta advertencia como algo muy importante. Son 3 cosas que el enemigo usó para atrapar a ese pueblo que había entrado a la tierra prometida. Y esas 3 cosas las sigue empleando hoy, en este tiempo, en el 2022. Dice la palabra de Dios, primero, el diablo se aprovecha del deseo natural que lloviera y regara, ¿verdad? Porque si nosotros vemos de que el enemigo es el que va a aprovechar nuestras necesidades, Él va a aprovechar tu necesidad. Por eso voy a orar. Padre, yo te pido, yo sé que estamos en tu presencia, pero te pido una unción especial y que desciendas en gloria a todo aquel hermano o hermana, incluso a familiares que están allí con ellos, incluso a aquellas personas que por primera vez oyen de la palabra de Dios. Que ellos, Padre, se abran esos ojos del entendimiento y puedan ver lo que tú quieres mostrarles a través de esta palabra que vamos a escudriñar. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido y te doy gracias, porque yo sé que tú eres omnipresente, que el mismo Dios que está aquí, el mismo Espíritu Santo que está aquí y nuestro Señor Jesucristo es el mismo omnipresente que está ahí contigo. En el nombre de Jesucristo, que la gloria de Dios se manifieste en poder en tu vida y también en tu familia, donde están 2 o 3 congregados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en primer lugar, el diablo se va a aprovechar de tu necesidad. ¿Cómo se aprovechó en la necesidad? Te recuerdo que cuando recién llegaron a la tierra prometida, ahí no había un río Jordán que regaba las tierras. Ahí había una manera distinta de sembrar la semilla, porque dependían de un Dios que dijo en la palabra, dijo, yo riego la tierra. ¿Saben cómo la regaba? Ni siquiera llovía, solamente había un como rocío. Y esa manera regaba Dios, en esa época regaba Dios los montes y por supuesto las tierras, ¿no? Así es como Dios operaba. No había un río, pero sí había la irrigación, pero tenían que depender de esa lluvia temprana, de ese rocío, porque no eran así como tenemos ahora tormentas que se llevan sembradíos completos y casas y todo, crecimiento de río. No había eso, sino Dios se encargaba de regular todo y lo ponía en orden, ¿verdad? Todo en orden. Entonces, si el diablo sabe tus necesidades, así como supo, el diablo suplió. Luego suplió con frases bonitas y les dijo al pueblo de Dios, porque usó, ¿qué usó? Bueno, a los que tenían su corazón homosexualidad, usó su atracción, ¿no? Y si usó mujer, igual usó mujer. El caso es de que usó lo que cada quien necesitaba para desobedecer y darle la espalda a Dios. Y vemos a través de la palabra que el pueblo cayó y entró en esos rituales, desobedecieron a Dios. Entonces el diablo va a comenzar a hacer cosas también que para que tú caigas, te va a poner circunstancias para que tú ya no dependas de Dios, sino que te van a hacer las cosas tan fáciles y muy seguro. ¿Quiénes son tus vecinos? Los vecinos del pueblo de Dios eran cananeos. ¿Y quiénes son tus vecinos? Bueno, los más cercanos vecinos que tenemos es tu propia familia. Tu propia familia. ¿Quién otros vecinos tenemos? Bueno, Dios dice que en una congregación crece el trigo y crece cizaña. Es por eso que Dios te dice que estés muy apercibido. Quiero recordarte lo que leí en Colosenses, que dice, tengan mucho cuidado. Cuando hablamos de mucho cuidado, cuando Dios lo está diciendo a través del apóstol Pablo, nos está diciendo, tengan mucho cuidado. ¿De qué vamos a tener cuidado? En el capítulo 2, versículo 4 lo leímos. Dice que tengamos cuidado de las frases bonitas. Entonces, cuando ya te están diciendo, pues mira hermosa, mira preciosa, y comienzan así mucha adulación, ten cuidado, solo ten cuidado. Yo no quiero que satanices nada, ni irnos en una religiosidad, no quiero nada de eso, pero sí, Dios lo dice que tengamos cuidado, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí o no? Porque Dios lo está diciendo. En segundo lugar,
Le dije que son 3 áreas, ¿verdad? En segundo lugar, la segunda área son que en la vida de los israelitas fue precisamente, nosotros somos seres humanos sexuales. Yo quiero decirte que nosotros como seres humanos tenemos un sentido sexual. Dios hizo seres sexuales, que cuando nuestras hormonas las encaminamos a tal grado que fusionan de tal manera cada célula de nuestro cuerpo, a tal grado que nuestras neuronas dejan de funcionar. Cuando nuestras neuronas están saturadas de muchas hormonas, nuestras neuronas ya no van a funcionar y ahí el peligro. Ahí la consecuencia. Es allí donde el enemigo va a aprovechar para que tú caigas en su trampa, en su trampa. Yo quiero leerte una palabra para ver esta situación de la sexualidad. Dice en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 y versículo 18. Y lo leo en la versión del lenguaje actual. En el culto a Dios con D mayúscula, no consideraban normales que practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Fíjense lo que está diciendo Dios, ¿no? En Deuteronomio 23, 17. El culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Y el versículo 18 dice, Dios odia a quienes hacen eso y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Esto es palabra de Dios. Cuando Dios nos está diciendo esto, de verdad a Dios le desagrada que nosotros no tengamos control de nuestra sexualidad, porque da la pauta. La sexualidad la da a los matrimonios y nos dice. Yo, en una ocasión, Dios nos dio la oportunidad de compartir un taller de sexualidad. En ese taller, y los invito a que lo busquen en internet, ahí está. Ese taller que invité a médicos, invité a psicólogos, invité a químicos, invité a gente sobresaliente, todos cristianos, pero gente muy preparada en su área. Y esos médicos, esos psicólogos, esos químicos nos ayudaron a entender la sexualidad, porque Dios no está de acuerdo en que los seres humanos hagan uso de cosas que Dios no diseñó para la sexualidad. Y en ese tema, en ese taller, en esa conferencia que está en internet, de verdad, búscala si te interesa, vas a aprender mucho de la sexualidad. Porque muchos creen y muchos conferencistas cristianos dicen que mientras se cierre la puerta, todo es permitido. Perdón, no es así. Dios dice en su palabra que Él hizo todo perfecto y lo hizo para cada cosa en su uso. Los ojos son para ver, los oídos para oír. Las manos puedes hacer muchas cosas, pero la sexualidad la hizo Dios específicamente con los órganos sexuales, solo así. Entonces ahí se hablan esos temas. Y el diablo siempre distorsiona las cosas de Dios y te dice, pues ¿qué de malo si estamos casados? ¿Qué de malo? Yo te quiero decir de que la homosexualidad viene de Sodoma y Gomorra, porque la sodomía viene de un acto sexual anal. Entonces la sodomía es la que Dios castiga. La sodomía es la que Dios está hablando aquí en Deuteronomio. La sodomía que muchos practican en sus matrimonios. ¿Pero por qué lo practican? Porque no les han enseñado, o porque quizás ese siervo de Dios o esa sierva de Dios no ha sido bien instruido en la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante investigar bien, muy bien, lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere, aquí está, en las Sagradas Escrituras. Quiero llevarte a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Además, permitieron que se practicara prostitución en esos lugares y así siguieron las costumbres despreciables de las naciones que no obedecían a Dios y que Él había expulsado del territorio israelita.
Cuando nosotros permitimos y dejamos en el territorio de Dios, ¿dónde está el territorio de Dios? Quiero decirte que antes que vengas a una congregación, el territorio de Dios es ahí en tu hogar. Ese lecho sin mancilla es el territorio de Dios. Desde ahí empiezas la adoración y la reverencia a Dios. Cuando llegas a un lugar donde se concentra la iglesia, a las paredes donde se concentra el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ese lugar, pues venimos de todo. Y Dios está advirtiendo, cuidado con las frases bonitas, cuidado, porque es el título de mi predicación. Dice, frases bonitas, pero falsas. Y Dios me manda a decirte, cuidado, ten mucho cuidado con esas frases bonitas. Quiero llevarte a Oseas, en el capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. ¿Cómo creen que muchos israelitas se vieron atrapados? Si eres un ser sexual, si hoy, imagínense jóvenes, no tan jóvenes, de todas las edades, cuando de repente estás tú en un estudio, vamos a pensar bíblico, y siempre el internet te va a aventar ventanitas pornográficas. Y es solamente hacerle un clic. ¿Y cómo sabe, Pastor Víctor? Porque yo estudié consejería, ¿ok? Yo como consejero que estudié consejería, yo tengo que empaparme de todas estas cosas, no incluso ver pornografía, no, ver cómo es que los atrapa el diablo. ¿Cómo te puedo ayudar si yo no sé cómo te atrapa? Yo sé cómo te atrapa el diablo. Entonces, yo soy programador de computadora y sé muy bien de que esta computadora, a quien yo se la preste, jamás te va a salir una ventanita así, nunca. Se la puedo prestar a un niño, se la puedo prestar a usted, a quien sea. Nunca va a haber una ventana emergente de pornografía. ¿Por qué? Porque yo estoy prevenido y he programado esta computadora para que eso no suceda. ¿Lo has hecho tú, hermano? ¿Lo has hecho tú, hermano? ¿De verdad tienes la convicción de agradar a Dios en todo, de cuidar tus ojos, de cuidar tu mente, de cuidar tus manos? ¿Lo has hecho tú para buscar con esa identidad de agradar a Dios? ¿Lo has hecho? No me contestes a mí. El que conoce tu corazón te está hablando. Y Él dice en su palabra en Oseas 2, 16 y 17, ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Dios, si conoce tu corazón, de verdad Él te va a apoyar siempre y te va a sustentar y estará contigo. En Isaías 41:10 dice Él de que Él siempre te sustentará y que nunca se apartará de tu lado. Y si te falta esfuerzo, Él te lo va a dar. La tercera parte, ya esta es la segunda parte que vimos, de las áreas que usa el diablo, ¿ok? Pero la tercera parte y la última parte de que usó el diablo para atrapar al pueblo de Dios y que sigue usando el diablo para atrapar al pueblo de Dios ahora en este tiempo. Y quiero llevarte directamente a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el versículo 27 del capítulo 23. Lo que quieren es que mi pueblo me olvide, como me olvidaron sus antepasados por adorar al Dios Baal. ¿Cómo hicieron ese olvido tan grande y tan grave de Jehová Dios? ¿Cómo? La palabra dice en Jeremías, dice, mi pueblo me ha olvidado porque así como sus antepasados comenzaron a adorar a otro Dios. Y Dios con minúscula, ¿ok? Entonces, quizás ahorita no le llames Baal, pero quizás le llames trabajo, quizás le llames faena, quehaceres, es que una fiesta quinceañera, no sé cuál sea tu Dios, aquel que quitó el primer lugar de Dios en tu vida.
Y que hoy es más importante quedarte en casa viendo un fútbol, un béisbol, un programa, una novela, no sé. ¿Cuál es tu Dios? No lo sé. Pero Baal se mueve de indistintas formas. Todo aquel que quitó el primer lugar en tu vida a Dios, ese es un Dios Baal. Ese es el Dios. A él no le interesa si le dices Baal o no. Baal significa dueño y amo. Eso significa Baal. ¿Qué ha sido tu dueño o qué es tu amo que te domina para dejar el primer lugar a Dios? ¿Qué es tu dueño? Porque Baal, eso es el significado. Baal significa dueño y significa amo. Eso significa Baal. Entonces, viéndolo de la perspectiva dueño y amo, ¿qué es tu dueño? ¿Qué cosa es tu dueño? Quizás para ti eso que es más importante, eso es tu dueño, tu dueña. No lo sé, no lo puedo saber, pero lo que sí sé, la artimaña del diablo que usa para poder atraparte. Dice en Oseas, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quieren que siga sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. ¿Cuál es su mandamiento? Yo les recuerdo, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, de que Dios, como habíamos olvidado mucho sus mandamientos, habíamos caído y recaído muchas veces, tuvo que enviar a su Hijo como maestro de maestros, ¿ok?, a enseñarnos una enseñanza. Y esa enseñanza se llama doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, que es la que Jehová Dios le dio a su Hijo para que nos las enseñara, esa es el conocimiento que Jehová Dios quiere que tú tengas. ¿Cuál conocimiento? Miren, hermano, yo no sé en qué denominación, en qué ministerio, yo no estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de denominaciones, yo solamente estoy hablando de la enseñanza que se practica en ese lugar. Ese lugar, si es cristiano, debiera practicarse la enseñanza de Dios Padre que le dio al Hijo, porque Él es el maestro de maestros. Y esa enseñanza se llama doctrina de Cristo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que todo aquel que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Escrito está. Entonces, ¿cuál doctrina tenemos que acatar? La doctrina de Cristo. Es que yo estoy en un ministerio, es que yo estoy en otro ministerio. Cualquiera que sea el ministerio debería predicar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Esto que te estoy predicando es doctrina de Cristo. Porque te exhorta, porque te consuela, pero te edifica. ¿Me explico? Tiene que cumplir esas tres cosas. Lo que viene de Dios no va a venir solamente de pura exhortación. No, mi hermano, mi hermana. Se tiene que cumplir tres cosas muy importantes. Lo que viene de Dios viene en exhortación, en edificación, pero también consolación. Y se tiene que cumplir esas tres cosas, porque viene de Dios, el Dios de orden, no el de desorden, el Dios de orden. Lo leí Oseas 4:6 en la versión del lenguaje actual, pero yo estoy seguro que estás acostumbrado a oírlo en la versión 60, que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice la versión 60. Todo pueblo de Dios que rechazamos la doctrina de Cristo, estamos rechazando ese conocimiento. Es que yo tengo un ministerio. Mi hermano, todo aquel que rechaza el conocimiento de Dios, dice Dios en Oseas 4:6, porque tú rechazaste mi conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice en 2 de Juan lo que parafaciete, lo voy a leer en la versión del lenguaje actual, ¿ok? Tú lo puedes buscar en la versión 60. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes.
pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. En la Reina Valera 1960 dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa es la Escritura, esa es la palabra de Dios, ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros adquiramos. Si nosotros nos mantenemos en ese conocimiento, en esa línea recta, Él dijo, está escrito, y yo solamente me tengo que alinear en línea recta en obediencia, y todo va a marchar bien. Porque, ¿qué creen? El camino ancho y espacioso, tú puedes hacer muchas cosas en ese camino ancho y espacioso y puedes buscar una congregación y buscar otra, hasta que llega la satisfacción de cómo eres tú, no cómo es Dios, porque Dios también da otro camino, el camino estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque se estrecha tu vida a tal grado que solamente en la línea recta de lo que Dios dijo está escrito y yo en esa línea recta me tengo que mantener. Es estrecho porque no voy a hacer lo que yo quiero, ni como yo creo, ni como yo pienso, sino lo que Dios dice, como dice la palabra. No, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. ¿No dice Dios eso? Pues eso es lo que dice Dios, eso es por eso que se estrecha, no es como yo pienso, no es como yo siento, ay, es que siento, es que yo pienso, es que yo sentí la presencia. Perdón, eso no se mueve así. Dios se mueve en su palabra y respalda su palabra. Solo su palabra. Él no se mueve por las emociones de un pueblo, Él no se mueve por los sentimientos de un pueblo, Él se mueve en su palabra. Él dijo y se va a mover en esa línea recta en poder, porque su palabra tiene poder. Y su palabra es la que va a edificar tu vida, es la que va a transformar tu vida. Para poder hacer un milagro, Jesús solamente tocaba, Jesús hacía lodo, Jesús solamente hacía milagros, pero Él solamente los hacía por el poder que Dios le dio. Porque Él lo dijo, todo lo que hago, digo, mi Padre me dio el poder, me dio la autoridad y me dijo que lo hiciera. Pero para poder transformar una vida, Él tuvo que morir en un madero de tormento. Y es el milagro más grande que Jesús ha hecho y sigue haciendo, transformando vidas, transformando corazones en esa línea recta de lo que el Padre dice, lo que está escrito y nosotros en obediencia. Esa es la línea recta, eso es lo correcto. En Hechos 20, en el capítulo 29 y versículo 30, en el lenguaje actual dice, cuando yo muera, vendrán otros. Y está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? Aquí en Hechos 20, 29 y 30. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. ¿Qué van a enseñar? ¿Y quién? ¿Va a venir alguien de afuera? No, va a venir alguien que se va a levantar. Y yo te digo a ti, pastor, que me estás oyendo, yo te exhorto con lazos de amor y misericordia. Ten cuidado con aquellas palabras, frases bonitas, pero que son falsas. No nos dejemos engañar. El diablo está obrando con gran poder y quiere destruir la cabeza. Por eso va a los siervos y siervas de Dios. ¿De dónde van a venir? Te lo voy a volver a repetir, versículo 30 de Hechos 20. Dice la palabra, también algunos que ahora son seguidores de Jesús, ahora son seguidores de Jesús, o sea, son gente cristiana, ¿ok? Que ahora son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar, ¿qué van a enseñar? Mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. ¿No han oído por ahí que una iglesia se dividió? Que otra iglesia se dividió y que otra congregación se dividió. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué no se está cumpliendo esta palabra? Son palabras proféticas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? La advertencia de Jesús en Colosenses, a través de la palabra, a través de Pablo, nos está diciendo, tengan mucho cuidado con las frases bonitas. En el versículo 8 de capítulo 2 dice, con las frases bonitas. Tengan mucho cuidado, pero mucho cuidado.
Quiero llevarte a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y hayan aparecido el hombre malvado y será destruido. Dice el versículo 4, ese hombre está en contra de Dios y en todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No han oído eso en las congregaciones? ¿No han dicho de que, oh, Dios me dijo, hermana, Dios me dijo, hermano, oh, tengo una unción poderosa, Dios soy el profeta, Dios me habla para el pueblo, oh, Dios me está... Hermanos, en el nombre de Jesús, te exhorto con lazos de amor y misericordia. Dice en la palabra de Dios, te la quiero leer. Dice la palabra en 2 de Juan, en el capítulo 4, la palabra de Dios nos exhorta también con mucho amor, porque nos ama tanto que nos lo dejó por escrito. Ni siquiera nos los manda decir, lo dejó por escrito para que nosotros no tengamos ni a derecha ni a izquierda confusión. Dice la palabra... En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando Dios nos está diciendo, pruébalos, ¿cómo lo vas a probar? Ay, hermano, qué bonito hablas, pero ¿me lo puedes decir dónde dice eso en la palabra? Yo estoy de acuerdo que te lo dijo Dios, no lo dudo, solo te pido en el amor a Cristo. Mira, me emocioné tanto con lo que dijiste que solo te pido que por favor me lo muestres dónde está escrito. Porque la palabra dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 que tenemos que probar los espíritus, y espero que no te ofendas con eso, porque esa es palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. No te ofendas de que yo te pida de que me lo pruebes en la Escritura. Entonces, no debería defenderse. Pero ¿qué creen? Si no es de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Se van a alborotar los demonios. Se van a alborotar los demonios. Y es allí donde nosotros tenemos que tener mucho, ¿qué? Cuidado. Mucho cuidado con las frases bonitas. Porque es muy bonito que te digan, oh, Dios me dijo de que tú te vas a sacar la lotería, de que tu empresa va a ser un éxito, oh, mira tu cadena de restaurantes que Dios me está diciendo, y en fin, frases bonitas, hermosas, oh, que Dios te va a usar con gran poder. ¿Cómo te va a usar si sigues en la misma chisme, mentirosa, ratero? ¿Cómo te va a usar Dios si todavía no has podido avanzar y dejar nada? Todo el mundo te conoce que eres un cochino carácter. Todo el mundo, no, el hermano, no, tiene un carácter. Pues, ¿qué creen? Cuando está hablando Dios a través de su palabra, Él no le agradan los del cochino carácter. ¿Por qué no le agradan? Porque eso es una manifestación de las obras de la carne y Él quiere que tú tengas manifestación de la obra del Espíritu en tu vida. ¿Y cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no las obras de la carne, sino esa templanza de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y es por eso que yo vengo en el nombre de Jesucristo a exhortarte en amor, a edificar tu vida y a consolar tu ministerio, tu vida también cristiana, para decirte de que Dios te ama. Dios te ama mucho y quiere de que tú solo tengas cuidado, tengas mucho cuidado. En 1 de Corintios capítulo 8 versículo 5 dice la palabra, algunos llaman dioses y señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. ¿Saben por qué? Porque como nosotros lo oímos de un siervo, de un pastor o de una pastora o de un profeta, de un apóstol, de un evangelista, lo oímos, entonces a todo mundo le llaman Señor, a todo mundo le llaman que es de Dios. Tengan cuidado. La palabra de Dios dice lo que le acabo de leer. 1 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 5, algunos llaman dioses y señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Muchos ni siquiera distinguen quién es Jehová Dios.
Muchos ni siquiera saben quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. A tal grado no saben que se ha manifestado en muchas congregaciones cristianas la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque no, ¿sabe por qué? Porque muchos no se atreven a decirle a Jehová, Jehová. Porque los están confundiendo con testigos de Jehová. ¿Ese es el punto? ¿O cuál es el punto? Tú debes de saber a qué Señor te refieres, porque muchas escrituras nomás hablan de Señor, pero ¿a qué Señor te refieres? Porque le llaman Señor a Jehová y le llaman Señor a Jesús, pero ¿a qué Señor se refiere? Debes de tener un buen discernimiento y conocimiento de la palabra para saber a qué Señor se refiere. Y eso es lo que nosotros, un pueblo sin enseñanza, es un pueblo en peligro. Debemos tener mucha enseñanza en las Escrituras y tenemos que, de verdad, tener mucha enseñanza, porque si no, el pueblo perece. Dice Oseas 4:6, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, en una congregación, qué bonito, las predicaciones hermosas, gloria a Dios por los predicadores. Alabado sea Dios, pero debe de haber mucha enseñanza. Debe de haber mucha enseñanza. ¿Por qué debe de haber mucha enseñanza? Porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a ser transformados y vamos a crecer, vamos a ser alimentados. El alimento principal se da el domingo o quizás el martes, el miércoles, no lo sé. ¿Qué días se congreguen? No lo sé. A lo mejor esta palabra la estás recibiendo un miércoles y a lo mejor es ese día para ti. No lo sé si lo estás recibiendo un jueves, un viernes, un sábado, no lo sé, pero ese es el día para ti. Pero deberías apartar, un Dios de orden pide que le demos el primer lugar. ¿Sabe por qué domingo? Porque domingo es el primer día de la semana. Y es por eso que Dios le damos lo primero siempre. Si tu guayabo va a dar una guayaba, pues dale la primera guayaba a Dios. Si va a dar tu trabajo, dale las primicias a Dios. Todo Dios le agradan las primicias. Para Dios todo el tiempo debemos darle lo primero, siempre lo primero es dedicado a Dios. ¿Qué fue? ¿Un hijo o una hija a tu primogénito? Eso es dedicado a Dios. Te lo dedico, Dios. Eso es para ti. Dice en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque yo soy el Mesías, quien tú enviaste al mundo. ¿No es claro eso? ¿Y cómo va a saber la gente de que no hay una Santísima Trinidad si no le enseñas Juan 17:3? Donde mismo Jesús está diciendo: en ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, dice Jesús, porque yo soy el Mesías, quien tú enviaste al mundo. Nosotros tenemos que tener mucho conocimiento de la palabra para poder agradar al Padre. Es verdad, qué hermoso es cuando le cantamos una alabanza. Hermoso, hermoso. Pero Dios le va a traer tu obediencia. A Dios le atrae tu obediencia, que tú obedezcas. Muchos en sus diezmos y ofrendas le roban a Dios, porque cuando ganan mucho le siguen ofrendando aquello con que se acomodaron. Lo que es de Dios es el 10% que le pertenece a Él. Tú no es tuyo, despréndete de lo que no es tuyo y Dios te va a bendecir. Él abrirá las ventanas de los cielos y sobreabundará en tu vida, créelo. Está Dios ahí, porque Él dice: probadme en esto ahora. Es la única parte donde una criatura podemos probar al Creador. Imagínense ustedes en esa posición. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Quiero llevarte al libro de Hechos. En el capítulo 17, versículo 27 dice Dios hizo esto para que todo lo que busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de ustedes. Tenemos que enseñar eso. De verdad, Dios no está lejos de ti, no está lejos de aquel que lo está buscando. Y en Romanos 1, versículo 28 al 31, dice la palabra: como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer.
Son gente injusta, malvada, codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. El versículo 31 dice, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Ese tipo de gente, a lo mejor estoy hablando de tu vecino, de tu vecina, y no de tu casa, sino estoy hablando de tu vecino en esa congregación donde Dios te está diciendo, ten cuidado. No los satanices, pero en el pueblo de Dios, pues nosotros andábamos quizás igual o peor que ellos. Y Dios nos ha transformado. ¿Qué ha transformado? Con su palabra. Y eso es lo que quiere hacer Dios. Pero tú que ya estás en las cosas de Dios, Dios te dice, cuidado. Solo ten cuidado. ¿Ok? Quiero llevarte al libro de Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19-21, están muchas veces cuando nosotros queremos distinguir. A ver, ¿cómo puedo distinguir? Pastor Víctor, ¿cómo puedo distinguir a quién tengo que tener cuidado? Aquí están las pautas, aquí están las características. Y lo quise hacer todo predicación, estudio, enseñanza. De verdad lo quise hacer en esta versión del lenguaje actual, porque me parece muy explícita las palabras que usa esta versión, para que podamos comprender exactamente a qué personas tienes que tener cuidado. Te lo voy a leer. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Clarito, ¿verdad? ¿Cómo son y quiénes son? De los que tenemos que tener ¿qué? Cuidado. Claro que no los vamos a desechar. Al contrario, vamos a discipularlos. Vamos, porque un día alguien te discipuló y Dios tuvo misericordia y envió a esa persona para que tú también hubieras empezado en esos primeros pasos, en esa leche espiritual que todo mundo necesitamos. En los días del antiguo Israel, el diablo usó la religión falsa para fomentar la inmoralidad sexual y sigue usando la religión falsa para promover fiestas paganas. Y no quiero hablar de las fiestas paganas. Yo solamente te digo que las tradiciones del mundo, el pueblo de Dios ya las ha metido para santificarlas. No se puede hacer eso. No metas las fiestas paganas en el pueblo de Dios, porque entonces estás yendo a lo pagano. Te estás haciendo como el pueblo antiguo, ¿verdad? Romanos 1:28 hasta el 31, dice la palabra de Dios. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Cuando nosotros vemos este tipo de personas que se creen muy importantes, no, de verdad, hay muchas personas que parece que el suelo que pisan no los merece. Y siempre andan hablando de que todo lo que tienen, todo lo que poseen, cuidado. Dios nos dice, cuidado, ¿ok? Porque de eso está hablando Dios. Aquí en Romanos 1:28 al 31, de ellos está hablando Dios. Entre las cosas que Dios quiere, dice en Romanos, otra palabra, en Romanos 1:24 al 27. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran
y sus malos pensamientos los ha llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. ¿Quién los ha dejado? Dios no quiere eso, pero te ha dejado. Ya muchas personas que practican eso dicen, pues la verdad yo sigo yendo a la iglesia, diezmo, ofrendo, pero aquí en la palabra vemos en Romanos 1, 24 al 27, que Dios te ha dejado. Dios ya te ha dejado. Ya te ha entregado a tu vana manera de pensar. Y si tú crees que por venir a una congregación tú ya ganaste la salvación, no, de hace mucho tu nombre fue borrado del libro de la vida. Y aquel que te engañó diciendo que la salvación no se pierde porque el que pagó el precio es Jesús, y que tú, aunque te revuelques en la cochinada, dice Dios, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Así que cuidado con ¿cuáles palabras bonitas? Una palabra bonita es de que tu salvación jamás se va a perder. ¿Y cómo? Si tú ya te revuelcas en el lodo, y la palabra de Dios está diciendo aquí muy clara, por eso Dios los ha dejado hacer. ¿Qué los ha dejado hacer? Lo que quieran, y sus malos pensamientos los ha llevado a hacer cosas con sus cuerpos vergonzosas. Pero Dios los ha dejado hacer. Pero eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿O crees que Dios está de acuerdo? No está de acuerdo. Quiero llevarte por último, y con esto cierro mi predicación enseñanza. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, quiero que esto te quede en tu mente y en tu corazón. Dice la palabra de Dios, pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando con mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a serme infieles. Ten cuidado. Cuando meten una tradición del mundo, luego va a haber una mujer o un hombre jezabélico que va a decir, no tiene nada de malo, vamos a celebrar el Día de las Madres, hermanos. Vamos a hacer una kermés más, ¿no? Y vamos a hacer tamales champurrados, y vamos a hacer menudo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié, y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos, y los anima a serme infieles. Sin duda es muy importante que obedezcamos las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura. Y eso no está. Nunca lo vas a encontrar, que Dios te sustente el que tú puedas meter las tradiciones en una congregación. Nunca lo vas a encontrar. Así que es muy importante el que te quede muy claro, hermano, hermana, de que no debes involucrarte en las tradiciones del mundo. Debes obedecer a Dios. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. Una predicación, enseñanza que espero en Dios y en el Espíritu Santo, que Él haga su obra en ti y que tú le permitas hacer la obra en ti de convencerte de toda palabra que has oído en esta predicación, enseñanza. Quiero orar por ti y quiero bendecirte porque Dios me ha llamado a bendecir. En el nombre de Jesucristo, yo levanto mis manos en señal de rendición ante mi Señor, ante mi Dios. Jesucristo, mi Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Te pido que a través del Espíritu Santo tú me respaldes y que le des el seguimiento de convencer a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que ha oído esta enseñanza que tú me has permitido compartir con ellos. Yo bendigo a tu pueblo y lo bendigo en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.